Buenos días, iglesia. Es bueno estar otro domingo con ustedes. Hoy es un día muy especial porque nos acompañan los hermanos y hermanas de la Iglesia Maranata en Tamazunchale, en el estado de San Luis Potosí, México. Les enviamos un gran saludo de parte de la Iglesia Moberly en Longview, Texas. Ahora le invitamos a que se unan con nosotros y adoremos al Señor. Buenos días a todos, le damos la bienvenida nuevamente a nuestro servicio en línea. Estamos tan contentos de que nos acompañan. Los invitamos hoy a que listen su corazón, que juntos sientan la libertad ahí donde se encuentren, de levantar sus manos, de alzar sus voces, unirse con sus familias y exaltar al Señor juntos. Así que démosle un aleluya y cantemos y declaremos el poder de nuestro Señor. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está.
Los invito a decir esto. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Y vengo a ti sin miedo y sin reserva, y cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar tu gracia y amor. Decimos, no hay nada, nada mejor, no hay nada,
luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. El cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno y vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra erguido, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno y vivo está, por siempre, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno y vivo está, decimos juntos. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Por siempre a Él la gloria.
Buenos días, queridos hermanos de Móvil en Español. Esta mañana es un gozo de poder estar con ustedes a través de este medio de comunicación y estoy muy contento de traerles la palabra de Dios esta mañana. Al mismo tiempo, también quiero saludar, así como ya lo comunicamos, quiero mandar un saludo grandísimo a los hermanos de la Iglesia Maranata allá en Tamazunchale, San Luis Potosí, esta mañana, que se están uniendo a este servicio de alabanza, y para ellos ese es el segunda parte del mensaje que empecé hace 8 días. Bienvenidos, hermanos. Es un gozo saber que son 2 congregaciones que se están uniendo a esta hora de alabanza para escuchar el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, y alabarle así como lo hemos hecho, y al término poder unirnos en oración. Hermanos también de las misiones de la Huasteca Potosina, bienvenidos, cualquiera de ustedes que nos esté viendo, conectándose con nosotros esta mañana allá en sus respectivas comunidades. Es un gozo estar con ustedes. Quiero aprovechar para tomar unos momentos para comunicar, expresar una vez más a la familia de Olivama y a Sharon y a Richard, comunicar, expresar mi profundo pésame, condolencia a ti y a tu familia por el hecho de que tu esposo ya no está con ustedes y él fue llamado a la gloria, a su hogar eterno esta semana. No se esperaba eso, pero de todos modos es una cosa muy triste y quiero compartir eso con ustedes una vez más al comienzo de este mensaje. Y mi deseo, con la ayuda de Dios, es no solamente bendecir a las iglesias que nos están escuchando y todos los que nos están escuchando, pero Oli, Richard y Sharon especialmente, que este mensaje sea de gran bendición para ti y todos los que rodean. Entonces, esta mañana continuamos con el segundo mensaje, la segunda parte de este mensaje titulado Jesús con nosotros en la vida y en la muerte. Y hace 8 días vimos de Juan capítulo 11, vimos los primeros 37 versos donde aprendimos 5 verdades de Dios para nosotros, para que nos ayuden en esos momentos cuando entramos a dificultades, a tiempos difíciles, y le damos gracias a Dios por lo que aprendimos. Rápidamente quiero empezar a dar la narrativa y hacer un tipo de recapitulación para nosotros, para el beneficio especialmente de nuestros hermanos de Móvil en Español. Entonces, saben muy bien muchos de ustedes que este es el pasaje donde Jesús se entera que su gran amigo, un amigo que él amó profundamente, junto con sus hermanas María y Marta, Lázaro, fallece. Y en los primeros versos nos dice el texto que mandaron razón cuando se enfermó, se puso muy grave Lázaro, mandaron razón María y Marta a Jesús para que él supiera y obviamente para que él llegara a Betania donde estaban y obviamente a sanarlo. Nos dice las escrituras que se esperó y después de 4 días, después fallece Lázaro y después de 4 días llega Jesús allí a estar con ellos. Y como vimos en las escrituras, hubo un propósito por el cual Jesús hizo eso. Llega, Marta lo va y lo encuentra antes de llegar al pueblo y con un sentido de reclamarle, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ella empieza a dialogar con él y escuchamos los famosos versos que muchos de nosotros sabemos, cuando Jesús les dice: sí, yo soy la resurrección y la vida, aquel que cree en mí, aunque muere, vivirá para siempre. Y siguen así, lo llevan en hecho, María sale a encontrarlo porque le mandan razón a María que llegó el maestro y ella va y lo encuentra y lo mismo se arroja a los pies de Cristo, le dice con una pasión y con dolor que si hubiera estado ahí Jesús, su hermano hubiera vivido, no hubiera muerto. Y gracias a Dios que tenemos las escrituras que nos muestran cómo entra en ese diálogo. En ese momento entra Jesús a su dolor al verlos llorar, al ver María y los judíos que lo acompañaban llorar, estando muy tristes. Jesús ve esto y nos dice la escritura que él
se conmovió bastante y entró en su dolor. 5 cosas que aprendimos rápidamente para el beneficio de todos. En primera, cuando en medio de nuestras peores circunstancias Jesús quiere que sepamos que Él nos ama. Lo vimos en el verso 5. Hermanos, no se les olvide eso cuando estamos pasando por esos tiempos. En la segunda verdad, el verso 6, a veces las cosas peores que nos pasan son una manifestación del amor de Dios en nuestras vidas, aunque es muy difícil entender eso. Cuando las cosas no van como nosotros las esperamos, cuando Dios no nos da la respuesta que le pedimos, hermanos, aún así esas cosas son una manifestación del amor de Dios. Y como lo vimos con Lázaro, como las Escrituras nos dicen, eso lo hizo para que Él manifestara su gloria en resucitarlo y así de esa manera mostrarles el amor de Él a ellos. En tercera vimos en los versos 20 al 22 y también el 32, cuando Marta y en contraste María tienen un diálogo con él, derraman su corazón, pero en diferentes maneras. Marta le reclama casi, María se humilla y le dice con dolor profundo las cosas que están en su corazón. Y de eso aprendimos que podemos ir a Jesús en cualquier tiempo, pero especialmente en nuestros tiempos difíciles, podemos ir y decirle todo lo que está en nuestros corazones, bueno y malo. Él aguanta todo lo que podemos decirle a Él. Nos dice el verso 33 al 36, y cuando Jesús la vio llorando, pasando al próximo punto, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y luego el verso 35, famoso verso, 2 palabras, Jesús lloró. Y la cuarta verdad que aprendimos es que Jesús entra, así como les empecé a decir hace rato, Jesús entra en todos nuestros dolores de la vida. Jesús entra en todos los dolores de la vida. No nomás nos deja que nosotros sufrimos solos, que estemos en angustia solos, sino que Él entra. Él no es un Dios que está alejado de nuestro dolor. Él entiende, nos dice Hebreos una vez más, que tenemos un sumo sacerdote que entiende todo lo que nosotros sentimos, todo lo que hemos pasado. ¿Por qué? Porque Él ha pasado por eso. Y es por eso que puede identificar. Entonces Jesús no nomás nos ve en nuestros tiempos difíciles, en nuestros tiempos duros. Él entra a nuestro dolor porque Él mismo se conmovió, Él mismo se puso triste y Él mismo lloró. Qué cosa maravillosa saber que el creador del mundo, el Dios de dioses, que no necesita nada, Él fue conmovido por ver a sus queridos amigos Marta, María y obviamente el hecho de que Lázaro había muerto. Él se conmovió. Qué ánimo para nosotros saber que tenemos un Salvador que puede identificar con nosotros y puede acompañarnos en nuestro dolor. Y lo último que escuchamos, la última verdad que aprendimos, regresando al verso 4 de ese texto, es que todas las cosas son para la gloria de Dios. Todas las cosas son para la gloria de Dios, incluyendo la muerte de nuestros queridos. Aunque no sepamos, no hace sentido, podemos confiar que todas las cosas son para la gloria de Dios. Romanos 11:36, por Él, de Él, por Él y para Él es toda la gloria, a Él sea toda la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Entonces, cosas maravillosas que Dios nos enseñó hace 8 días. Y ahora continuamos con los versos 38 al 46 para este segundo mensaje. Jesús con nosotros en la vida y en la muerte. Dice así el verso 37. Voy a comenzar con el verso 37. Terminamos donde Jesús lloró y empezamos con el verso 37 y nos dice, pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo, muy importante, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, en otras palabras, ya hay un mal olor, porque hace 4 días que murió. Y Jesús les dijo, le dijo a ella, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre,
te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron a lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Oremos, Señor, te damos gracias por esta palabra, por tu palabra, Señor. Gracias que tú en tu plan soberano supiste muy bien que nosotros íbamos a necesitar este consuelo, este ánimo de esta palabra. Gracias que todavía tú eres ese Dios milagroso, haciendo las cosas imposibles, las cosas que no podemos hacer. Te damos gracias por lo que hemos aprendido y por lo que vamos a aprender. Y te pido que ahora nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, que ilumines los ojos y corazones de cada persona que está escuchando esta palabra y que uses aún así esta boca como tu vaso, como tu vínculo para poder traer tu verdad esta mañana. Te lo pido en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, notemos entonces que empieza el verso 37, después de que Jesús lloró, después de que se conmovió en una manera muy fuerte, nos dice el verso 38, dice Jesús entonces de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta sobre de él y Jesús dijo, quitad la piedra. Hermanos, fíjense, ¿por qué hay necesidad de que las Escrituras nos digan que Jesús una vez más se conmovió profundamente? Por una razón, quiero sugerir una razón. En el griego, quiero que entendamos qué es lo que quiere decir, que no nomás estaba triste Jesús, conmovido, triste y llorando, pero nos dice en esta ocasión, el verso 38, que una vez más de nuevo, y para entender la fuerza de esta palabra, de lo que Dios quiere que nosotros entendamos, veamos lo que nos dice en el griego originalmente, embrimaomai, quiere decir esto, movido con ira, conmovido con indignación. Así cuando nosotros, lo que estaba pasando con Jesús es no nomás se puso triste, no nomás se puso a llorar, pero quiero sugerirles, hermanos, basado en lo que estoy viendo, que Jesús al ver a la gente llorar, al ver a María triste, a Marta triste, que Jesús se enojó, se conmovió porque se enojó en su ser mismo por la consecuencia del pecado. Y una de esas consecuencias principalmente es la muerte. Si se acuerdan cuando Dios en el jardín, Adán a Eva y le dijo que no comas esta fruta porque el día que comas esta fruta por seguro morirás. Y ahí vemos la manifestación de la consecuencia del pecado, la muerte. Y Jesús en ese momento, así como nosotros cuando nos enojamos, cuando algo nos pasa que no es justo, alguien nos rechaza, alguien nos desprecia, alguien nos discrimina, hermanos, cosas que pasan que no deben de pasar y nos entra esa ira. ¿Por qué? Porque no es justo. Jesús mucho más al ver a la gente llorar, a sus queridos llorar, se conmueve con ese enojo. Hermanos, Jesús se levanta y ¿qué es lo que hace? Se va con esa justicia y va y corrige esa tragedia. Hermanos, va a llegar un día cuando Jesús, por causa de todo lo que ha pasado, va a llegar el día cuando va a quitar ese pecado, va a terminar, va a reconciliar todas las cosas a Él, cuando todo este sufrimiento por causa de este pecado no existirá. Satanás y los incrédulos al infierno para siempre, una nueva tierra llegará, un nuevo cielo, nos dice el Apocalipsis, donde viviremos para Él como por siempre y para siempre. Hermanos, llegará ese día, y ese día, fíjense lo que nos dice Apocalipsis 21:4. Él les secará toda lágrima de los ojos.
y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Hermanos, qué día maravilloso va a llegar, cuando ya no vamos a sufrir, ya no vamos a llorar, ya no vamos a estar tristes. Mientras estamos aquí en la tierra terminando los propósitos, logrando los propósitos de Dios. Y hermanos, lo que podemos entender, hermanos y hermanas, que tarde o temprano Jesús pondrá todas las cosas en orden. Tarde o temprano Jesús pondrá todas las cosas en orden. Y el punto de todo esto es esto, que Jesús odia el pecado. Jesús odia el pecado por lo que causa a nosotros y a Él. Vimos lo que causó en la vida de Marta y María, en la vida de los que vinieron a acompañarle. Él odia el pecado por lo que hace a ti y a mí. Para nosotros, sufrimiento y muerte. Para Dios, separación de nosotros. Hermanos, que no nos olvidemos de eso. Continuando con el verso 39, nos dice de esta manera: y Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Y Jesús les dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Damos gracias, hermanos, que Dios ya empezó y terminó con el problema principal que tenemos. ¿Y cuál es la razón por cuál sufrimos? ¿Por cuál experimentamos tragedias, pérdidas, sufrimientos y últimamente la muerte? Gracias a Dios que ya trató Jesús con eso y lo terminó, porque es nuestro pecado. Por medio de la obra de Jesús en la cruz. Jesús ya trató con eso, ya terminó. Dijo cuando estaba en la cruz, está completo, se ha terminado. Gloria a Dios por eso. Y lo que podemos aprender de este pasaje, Lázaro tenía una piedra, estaba una piedra entre Lázaro y Jesús, y para que Lázaro pudiera llegar a Jesús y tener acceso a Jesús, esa piedra se necesitaba quitar. Así es nuestro pecado. Jesús ya trató con esa piedra. Lección número 7. En la cruz ya quitó Jesús lo que nos separaba de la muerte a la vida. En la cruz Jesús ya quitó lo que nos separaba de la muerte a la vida. Jesús quitó la piedra que nos separaba a nuestros espíritus muertos, apestosos figuradamente, en una cueva de oscuridad, pecado. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y el número 8, viendo lo que está pasando aquí, siguiendo la narrativa, el punto número 8 que quiero hacer para ustedes, hermanos, podemos saber esto, que Jesús nos invita a ser partícipes de la obra redentora, de su obra redentora. Hermanos, Jesús quita la piedra y fíjense lo que va a pasar. Nos dice el verso 40, 41 y 44. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije para causa de la multitud que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Qué cosa maravillosa, qué milagro. Resucita, levanta a este hombre. Y el que había muerto, el verso 44, los pies, y el que había muerto salió de esa muerte, de esa cueva, vivo, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadlo y dejarlo ir. En otras palabras, desátenlo, quiten esas cosas, esas bandas que no lo dejan ver, esas cosas, esa ropa, quítenselo. Hermanos, les digo esto, fíjense, Jesús nos invita a ser partícipes de su obra redentora. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién quitó la piedra? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién quitó la piedra? Fue la gente que estaba ahí. ¿Quién fue el que llamó a Jesús? A Lázaro. Fue Jesús que lo llamó para que saliera. Pero fíjense, ¿quién fue los que le quitaron la ropa? ¿Quién fueron los que quitaron las bandas? ¿Quién fueron los que quitaron el sudario? Fue la gente. Jesús no fue el que fue a quitar la piedra, lo sacó de ahí, le quitó la ropa y todo eso y lo sacó. No, Él hizo la obra mayor.
de resucitarlo. Y dejó que los otros que estaban alrededor participaran en esta obra milagrosa, esta obra redentora. Y así, hermanos, nosotros también podemos ver que Jesús nos está invitando, así como esos judíos, esa gente que estaba llorando en medio de su dolor, se les invitó a ser parte de lo que Dios hizo. Así su iglesia, así su pueblo, usted y yo, Dios nos invita a ser partícipes de esa obra. Jesús, Dios Todopoderoso, Dios Padre, es el que salva. Sabemos muy bien que Él es el único que puede salvar. Pero nos invita a ser parte de eso. ¿Cómo nos invita? Así como Lázaro salió envuelto en esas ropas, con esas vendas. Él salió así y Jesús les dijo que le quitaran esas cosas. Hermanos, cuando nosotros llegamos a fe en Cristo, llegamos a ser nuevas criaturas. Gloria a Dios por eso, nos dice Corintios. Hermanos, nos dice Romanos que nosotros, siendo justificados por Dios, tenemos paz con Dios. Nosotros llegamos a ser justificados una vez que llegamos a poner nuestra fe en Él. Ya tenemos paz. ¿Por qué? Porque ya el castigo que nosotros nos merecíamos ya no está sobre nosotros. Pero no llegamos a una perfección todavía. No somos los santos perfectos que vamos a ser cuando lleguemos al cielo, cuando ya no va a haber más pecado, cuando ya no va a haber mal humor, cuando ya no va a haber ira, cuando ya no va a haber lujuria, cuando ya no va a haber envidia, cuando ya no va a haber enojo, lo que sea, ya no va a ser. Ahorita, aún así, aunque somos justificados, somos perdonados, somos salvos, todavía estamos en el proceso de ser santificados. Y es ahí donde Jesús nos invita a ser partícipes de esto. Cuando como iglesia nos invita a los que vengan a ir a llevar su palabra para que Él haga la obra de salvar y redimir a la gente. Y nosotros, su iglesia, hemos sido llamados a discipular a esta gente que va a llegar a Él. Ayudarles a quitarles esas ropas sucias que a veces apestan por decir. Esos males humores, esas malas costumbres que nosotros batallamos por muchos de nosotros casi toda nuestra vida. Estamos en un proceso de santificación y es ahí donde nosotros podemos ayudar. No nomás es todo el trabajo del Espíritu Santo. Una palabra, un ánimo, invitarlos a la iglesia, invitarlos a la escuela dominical y también caminar con ellos, discipularlos, orar por ellos y a veces tener que ser franco con la gente, con el hermano, con la hermana y decir ciertas cosas que van a ser buenas para ellos. Pero de esa manera ayudamos a quitar esas cosas que todavía nos atan, no nos dejan seguir adelante. Hermanos, Jesús nos invita a ser partícipes de su obra redentora. Vamos a ser parte de eso. Él ya quitó la piedra principal, pero todavía tenemos nosotros una responsabilidad. Somos su iglesia y Dios quiere usarnos para eso. Y para concluir, lección número 9. Jesús te invita a poner tu fe en Él para poder ver la gloria de Dios. Jesús te invita, hermano y hermana, Iglesia Moblin Español, Iglesia Maranata de Tamazunchale, te invita a poner tu fe en Él para poder ver la gloria de Dios. El verso 45 nos dice, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, de resucitar a Lázaro, creyeron en Él. Este capítulo se trata acerca de la fe. Lo podemos ver en otros versos. Ahí en el verso 15, cuando nos dice Jesús antes de llegar a Betania, dice, no he ido, ¿por qué? Porque quiero para que creáis, pero vamos a ver dónde está Él, para que cuando vean esto, cuando vean el milagro de despertar a Lázaro, crean en Él. Y también nos dice, cuando está Jesús hablando con María, si tú crees que yo soy en mí, aunque mueras, vas a resucitar, vas a vivir de nuevo. Y nos dice así como nos dijo en el versículo 44, y el que había muerto salió en el 42, y sabía que siempre me oyes, le dijo a Dios estando orando, pero lo dije por causa de la multitud
que me rodea para que crean que tú me has enviado. Se trata, esto es acerca de la fe, de poner nuestra fe en Él. Jesús hizo todo esto en un sentido para que la gente viera ese poder milagroso y pudiera poner su fe en Él. Y hermanos, simplemente concluyo con esto. Él te está invitando a poner tu fe en Él. Él te está invitando a poner tu fe en Él. Iglesia Maranata, estás de luto por la pérdida del pastor Cándido. Y estamos con ustedes en este dolor. Los acompañamos. Oli, Sharon y Richard, están en luto por la muerte de Adrián, tu esposo, el papá de los hijos. Y lo sentimos bastante, pero no están sufriendo sin esperanza por lo que hemos oído, que Jesús es la resurrección y la vida, y sabemos muy bien que algún día estaremos juntos con ellos en la eternidad para alabarles. Hermanos de Moberly, no estamos de luto como ellos lo están. Sin embargo, como dijo nuestro hermano Edwin, debemos de estar de luto por todos aquellos que no han puesto su fe en Cristo y pasarán una eternidad sin Cristo en el infierno. Debemos de estar de luto por todos ellos que no han puesto su fe en Cristo, como usted lo ha hecho, como yo lo hemos hecho, como todos los hermanos de la Iglesia Maranata lo han hecho, como el pastor Cándido lo hizo, como Adrián lo hizo, todos los que han ido delante de nosotros y han puesto su fe en Él. Gloria a Dios por eso. Hermanos, este mensaje lo concluyo con esto, invitándoles a lo que Jesús les está invitando a hacer. Poner su fe en Cristo. Poner su fe en Cristo. Así como lo han hecho muchos. Y hermanos, posiblemente esta tarde hay unos que nunca han puesto su fe en Cristo, han escuchado este mensaje y se les ha afirmado que sin Cristo va a haber una eternidad sin Él, difícil para siempre, sufrimiento, y Él no quiere que eso pase. Precisamente puso estas escrituras delante de nosotros para que nosotros supiéramos que tenemos una oportunidad de que Él quite esa piedra que nos separa de nuestra muerte a la vida que Él nos ofrece. Él quiere ofrecerte eso este día. Entonces, hermanos, quiero invitarles a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, aquel joven, aquella gente grande que no ha puesto su fe en Cristo Jesús, ha rendido su vida a Él y ha dicho: Señor, te doy mi vida, fue tuya desde el principio, te la regreso, rindo mi vida a ti, me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador, que estoy muerto en mis pecados, así como Lázaro estuvo muerto, estoy muerto en mis pecados y quiero que me resucites hoy por medio de la obra redentora en la cruz que tu Hijo Jesucristo ha hecho. Señor, eso es una de las cosas que Él quiere para ti, hermano y hermana. Te invito a que hagas eso. Y posiblemente esta tarde o esta mañana, esta mañana ya has puesto tu fe en Él, ya estás seguro de tu salvación, ya sabes que algún día vas a estar en la eternidad con Él. Pero hermanos, y especialmente hermanos de Maranata, que ahorita se encuentran en esta situación muy difícil. ¿Por qué? Porque ya no tienen su pastor. Y el enemigo quiere traer dudas a ustedes de que esta obra no va a seguir, o posiblemente dándoles dudas de cómo si las cosas van a seguir, que van a ser difíciles. Así lo va a hacer. Y posiblemente quiere desanimar. Y en este momento Dios te está llamando a que una vez más pongas tu fe en Él, renueves ese compromiso a Él y decirle: pase lo que pase, en medio de estas lágrimas, en medio de este dolor, yo escojo seguir confiando en ti, Señor. Yo confío en ti, pongo mi fe una vez más en ti, confiando que tú vas a seguir siendo bueno conmigo, vas a seguir siendo fiel a mí, pase lo que pase. Esta mañana
Él quiere que pongas tu fe en Él una vez más, hermano y hermana. Entonces, vamos a orar, vamos a concluir ahí donde estás. Quiero que inclines, te invito a que inclines tu cabeza. Y si nunca has entregado tu vida a Dios, nunca has puesto tu fe en Él, quiero que repitas después de mí, todos unidos en esto. Señor, gracias por amarme en tal manera que me has enseñado, has mandado este mensaje para que lo escuchara yo, para que pudiera yo saber que tú quieres que ponga mi fe en ti. Y esta mañana recibo esa invitación y quiero poner mi fe en ti por medio del arrepentimiento de mis pecados. Señor, necesito que vengas y me perdones. Reconozco que soy un pecador, una pecadora y necesito de ti. Señor, quiero poner mi fe en ti, porque algún día yo quiero, el día que cierre mis ojos aquí en la tierra, quiero saber que yo resucitaré y tendré vida eterna, así como lo vimos con Lázaro. Señor, te rindo mi vida a ti. Llega a mí. Entra a mi corazón para vivir para siempre como nos promete tu palabra y guíame desde este día en adelante. Y ahora para todos ustedes que ya han puesto su fe en Cristo, pero necesitan una vez más reafirmar su fe en Él y decir, pase lo que pase, no importa los días que vengan, no importa las pruebas, las dificultades, seguiré confiando en ti, Señor. Porque tú eres bueno, tú estás conmigo, tú eres mi Dios y vas a cumplir todas esas promesas que has puesto en la Biblia. Señor, te invito a que sigas y digas esta oración. Padre, te doy gracias por recordarme esta mañana que tú estás conmigo en la vida y en la muerte. Gracias que tú entras a mi dolor, no me dejas solo. Gracias que tú me amas en medio de toda esta situación. Gracias que te puedo decir todo lo que está en mi corazón. Gracias que tú eres un Dios que se conmueve a cada de mis situaciones, Señor. Gracias, Padre, por saber que tú has quitado esa piedra que me separó una vez de ti y de donde estaba yo y de ti, Señor. Gracias que tú por medio de la cruz ya trataste con eso. Gracias que tú me invitas a ser partícipe en tu obra redentora y quiero ser parte de esa sanación a la gente que todavía necesita de ti, Señor, para la gente que todavía necesita de ti. Aquí me dispongo a ti, Señor, para que hagas conmigo lo que tú quieras. Una vez más, pongo mi fe en ti, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, porque tú eres digno. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Y Señor, esta mañana te doy gracias por esta oportunidad que me has dado, que hemos tenido de estar juntos a través de las millas y millas que nos separan. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ahora te pido que tú obres en una manera muy especial para que nosotros no nomás escuchemos, pero Señor, tomemos tu palabra y por medio de tu Espíritu nos ayude a poner en práctica lo que hemos puesto, lo que hemos oído, escuchado y aprendido, Señor. Gracias. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas.